Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 4 de nuestro taller de planificación para la Argentina que viene. En esta oportunidad, en una clase completamente virtual, donde contamos con una invitada de lujo. Nuestra invitada de lujo es Adriana Puigros, pero la vamos a presentar con todo detalle una vez que demos los avisos. El primer aviso es que estamos haciendo nuestra clase en un día muy especial para el peronismo, como es el aniversario que nos recuerda el paso por esta tierra y por Argentina de Juan Domingo Perón, ese paso a la inmortalidad que fue tan potente, que existen, por suerte, videos que muestran cómo el pueblo se lanzó a las calles a despedirlo, ese día lluvioso, encapotado, tan triste, así que más allá de esa tristeza, siempre nos recuerda que tuvimos el privilegio de tener un dirigente como él en la Argentina. Así que bajo el influjo de la memoria de Juan Domingo Perón damos esta clase. También recordamos y pedimos y exigimos libertad a Milagro Sala, algo que recién comentaba un compañero, en el marco de que estamos seguras de que su encarcelamiento tiene mucho que ver con la reforma de la Constitución que se está haciendo en Jujuy y con el extractivismo y con el robo, podemos decirlo así, de los recursos naturales de aquella provincia, a partir de lo que es la reforma amañada que está pretendiendo Gerardo Morales. También darles el aviso de que el miércoles próximo, de manera presencial, a las 6 de la tarde, el miércoles 5 de julio, Dora Barrancos va a hacer la capacitación interna del Instituto Patria en Ley Micaela, pero dado que ustedes son asiduos participantes de nuestros cursos, también están invitados e invitadas quienes estén cerca de Capital Federal. Dicho esto, le vamos a pasar la palabra un ratito a Cristina Catano para cerrar el foro de la clase 1 y 2 y contarnos qué pasó allí, y volver a reiterarles que el próximo viernes también es clase completamente virtual, y el próximo sábado es una clase asincrónica, es decir, ustedes la van a poder hacer en cualquier horario del día sábado o del día domingo. Luego vamos a retomar presencialidades. Así que no se olviden de entrar a cada clase y hacer las lecturas, hacer los ejercicios que pedimos y entrar al foro. Así que, Cristina, comentanos si podés unos minutos cómo fue el primer foro de este curso. Bueno, buenos días a todos y a todas. Una gran emoción en esta fecha, además de reencontrarme con Adriana, porque en el 74 estábamos juntas ahí, en esos días lluviosos, como dice Claudia, y haciendo las ollas populares, ¿no? Acompañando a nuestros compañeros en la calle bajo la lluvia y viendo esas lágrimas, ¿no? ¿Cómo estás, Adriana? Quiero compartirlo porque me emociona mucho, como también quiero plantearles la emoción que fue para nosotros, y para mí especialmente en estos días, acompañar a los compañeros que escribieron en el foro. Como dijo Claudia, ¿no? Entre la primera y segunda clase y la tercera, o el tercer encuentro, ocurrieron cosas, ¿no? Y Claudia dijo en determinado momento, ¿qué momento para entender el tema de lo que nos plantea Matus? Justo, ¿no? Mejor que este ejemplo, justo se decidió la candidatura. Y entonces pensé, ¿qué va a pasar con este grupo? ¿Qué van a escribir, no? Porque fue como un momento de inflexión. Este grupo federal, tal cual dijo Claudia recién, al menos los que escribieron y los que están por escribir, porque vamos a seguir escribiendo, dijeron con distintas edades: acá tenés los pibes que sostienen, acompañan, proponen, ven, advierten y seguimos para adelante. Nadie se salió de la consigna, todos miraron los videos, todos leyeron y todos aportaron. Fue un grupo muy propositivo.
y fueron construyendo colectivamente. Estuvieron de acuerdo en que es imprescindible armar un ente federal de formación, de planificación y de articulación intersectorial, y también estuvieron de acuerdo todos en que es imprescindible entender que el mundo cambió y que nos tenemos que hacer cargo de estos grandes cambios desde una perspectiva de mirada federal, escuchando y construyendo. También está claro para todos que cambió el perfil de la columna vertebral, cambió totalmente, ¿no? Ya no hablamos de la clase obrera organizada solamente, ¿no? Y en esto de la columna vertebral hubo ahí un debate si hablamos de sujetos o de problemas. ¿Qué es hoy la columna vertebral? ¿Los grandes nuevos problemas o los sujetos que además tienen que ir capacitándose y formándose para entender este nuevo mundo y volverlo mejor? Y en esto de volverlo mejor se ve a la formación como un centro, un eje, para entender el cambio de este nuevo mundo, pero también para entender otras formas de coexistir, de construir con el otro diferente. Por eso me llamó la atención, y es cierto, creo que ayer lo dije, que también el aporte del seminario anterior hizo mella en este, ¿no? En esta continuidad que tienen algunos compañeros, ¿no? Estos compañeros que digo, nos venimos acompañando desde hace rato, ¿no? Dijeron claramente que hay una diferencia cuando hablamos de los sujetos con los que contamos para armar esta nueva nación. La diferencia entre oposición y enemigos. Contra el enemigo, ya sabemos, está ahí. Es el enemigo. Tenemos que saber dónde estamos. Y tenemos que sumar a donde estamos y fortalecernos. Acá es donde nos quedamos con un concepto fuerte de empoderamiento. Y con la necesidad imperiosa de abrir nuevos canales de comunicación desde una perspectiva federal. Entendiendo, vuelvo a repetir esto, que en la columna vertebral hay otros sujetos, y ahí sumamos a los movimientos sociales y a los militantes silvestres. Bueno, queda mucho por decir porque aquí tenemos para escribir un intento de documentito. Me olvidaba de algo importantísimo. ¿Cómo vamos incorporando las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías no para criticarlas nada más, sino que para incorporarlas como formas de diálogo. Hubo bastante sobre esto, ¿no? Hasta del TikTok se habló. Bueno, compañeros, hasta aquí, esta vez, les agradezco el momento. Hasta luego. No, gracias, Cristina, gracias por comentarnos la vida del foro. Invitamos a todos y todas a seguir participando del foro, y quienes todavía no lo hayan hecho, que participen, y si no saben cómo hacerlo, consulten o escriban al mail. Bien, ¿cómo presentar a Adriana Puigros? ¡Qué momento! ¡Qué momento! Además de ser la hija de quien es, ¿no? De Rodolfo Puigros, alguien que es un intelectual orgánico de nuestro movimiento y una gran figura del movimiento peronista, Adriana tiene una historia propia que tiene que ver, cuando uno lee sus estudios, tiene que ver siempre y en todo momento con las ciencias de la educación, con la pedagogía. Ella es doctora en educación, pero empezó siendo maestra, normal, y luego estudió la licenciatura, hizo posgrados, y finalmente se doctoró en esta materia. Tanto en su militancia en la Argentina como en el exilio, y luego en su regreso, siempre se dedicó a estos temas, escribiendo libros que enfrentan la pedagogía propia con el imperialismo. Bueno, aquí nombro algunas de las cosas. Fue la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, digo porque en eso fuimos contemporáneas, en el gabinete de la provincia, y en ese contexto crea la Universidad Pedagógica, UNIPE, pero además dirigió los anales de la educación, escribe artículos, docente de un montón de universidades. Yo la tuve como profe y es una de las profes más admiradas para mí, porque además
cuando habla de educación es muy heterodoxa, es decir, nos presenta autores que nadie nos presenta pedagogos y pedagogas que nadie nos presenta, gracias a ella yo conocí a Antón Makarenko, pero además este oficio de la pedagogía no está suelto, sino que está inserto en su activismo político, que la llevó a ser diputada nacional, que la llevó también a ser viceministra de Educación, a tener, bueno, premios. La verdad, me cuesta mucho hacer una presentación breve, prefiero que la disfrutemos. Bienvenida Adriana, la idea es que hoy Adriana nos comente las principales políticas públicas de la década ganada, del periodo 2003-2015, y por supuesto con toda la libertad de hacer ella una selección, que luego la vamos a completar, la selección que haga Adriana, con nuestro trabajo grupal, que haremos en el segundo momento, donde nosotros también, cada uno personalmente, hará su propia selección de esas políticas. Así que otra vez bienvenida Adriana y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Es un gusto enorme estar con ustedes. Todo un honor, además, estar en el Instituto Patria. Así que la idea es que conversemos, o sea, que yo ponga algunas ideas durante una media hora, una cosa así, sobre todo para poder abrir una discusión, ¿no? Es decir, que así como al principio en el cafecito, del principio a principio conversamos con Lorena, vieron que allí salieron algunos temas importantes. De la misma manera, seguramente en el diálogo con todos los demás saldrán una serie de temas. Por eso, digamos, más que, digamos, hablarles, me interesa mucho que lleguemos al momento del intercambio, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que no empecemos por una clase, por más que hoy las clases han cambiado mucho, digamos, ahí tomaría una idea de Paulo Freire muy fuerte, que es que no ha desaparecido el educador, que no hay que abandonar, digamos, el momento, por lo menos el momento, en donde uno u otro, no necesariamente tienen que ser siempre los mismos, se ocupa el lugar del educador. Entonces, digamos, yo estuve viendo el programa general del seminario y naturalmente que voy a hablar especialmente de las políticas educativas, pero necesito enmarcarlas en el conjunto de políticas del periodo kirchnerista. Y me voy a referir, digamos, en particular al tema legal, ¿no? Quiero decirles que me parece importante el detenerse en el tema legal. En general, en la Argentina no estamos acostumbrados a leer la Constitución, o sea, preguntémonos cuántos de los que estamos aquí hemos leído la Constitución, ¿no? Y mucha gente dice hay que cambiar la Constitución, otros dicen no. Bueno, pero ¿qué es la Constitución? ¿Por qué es tan importante? Y al mismo tiempo, digamos, ¿qué leyes, cuáles son las leyes fundamentales que tenemos que conocer para conocer nuestros deberes y nuestros derechos? ¿Sí? Yo creo que el difundir aquellas leyes que hacen a nuestros derechos es algo fundamental. Muchas veces también uno escucha una frase que se repite, ¿no? Que es la de sujetos de derecho. Los niños y los adolescentes y las niñas son sujetos de derecho. Los pueblos aborígenes son sujetos de derecho. Las personas con capacidades diferentes, etc. Pero ¿cuáles son esos derechos, no? ¿Y cuáles son los deberes correspondientes?
digamos, si volvemos al tema de la Constitución, digamos, la Constitución argentina tiene muchas características, pero hay una que quiero destacar, que es que no todos los países tienen constituciones que se modifican de la misma manera. Y de hecho, por ejemplo, Gran Bretaña es un país que no tiene constitución, sino que lo que tiene es un cuerpo de leyes, ¿sí? Los Estados Unidos y México tienen un mecanismo de reforma de la Constitución por enmiendas, o sea, que pueden ir modificando, ¿sí?, aspectos de la Constitución o artículos de la Constitución mediante un mecanismo en el cual tiene una gran importancia el Congreso, el Parlamento. En el caso de la Argentina, como ustedes saben, para modificar la Constitución, lo que hace falta es convocar a una asamblea constituyente. Es decir, se votan como hemos hecho la última vez en el año 1993 para la reforma que fue en el 94, y en anteriores oportunidades. Entonces se fue reformando la Constitución de 1853, pero sí a partir de una convocatoria a una constituyente donde los diputados constituyentes son electos por el conjunto de la ciudadanía y debaten, ¿sí? En el caso del 94 fueron 4 meses, debaten un texto constitucional que puede estar bien, mal, lo que fuere, pero digamos, ese es el mecanismo, con lo cual la Constitución en realidad, y a eso voy, es el gran pacto legal de la sociedad, y hay que conocerlo. Después uno puede decir, bueno, esta Constitución es una Constitución muy liberal, hay aspectos que hay que cambiar o hay que cambiar, etc. Hay diversas posturas, ¿sí? Cuando en la época de Perón, en el 1949, se dictó una Constitución, hubo un cambio muy importante de la Constitución de 1853 y las diversas modificaciones que había recibido, pero esa Constitución de 1949, que introduce los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, etcétera, ¿sí? Es una Constitución que es derogada por la Revolución Libertadora, que es derogada. Y se retoma ahí la Constitución de 1853, con lo cual lo que tenemos ahora es tenemos la Constitución de 1853 reformada, en donde hay modificaciones que vale la pena que conozcan, ¿sí? Sobre todo las que hacen a los derechos y garantías. Eso es muy importante porque hay derechos y garantías que hay que defender. Derechos y garantías que hay que defender, que en el futuro ojalá podamos tener una Constitución donde ¿sí? haya conceptos como justicia social, soberanía, independencia económica, que tengan más fuerza. Pero, a mi manera de ver, ¿sí? hay que conocer aquellos derechos, ¿sí? es decir, que son garantizados por la Constitución, por el Congreso de la Nación, y que son derechos, ¿sí? que luego habilitan a que haya leyes, ¿sí? como son las famosas leyes 26.000, voy a explicar qué es eso, dictadas durante la década kirchnerista. Yo creo que ahora, este es un punto. Otro punto que quiero agregar, o sobre el punto anterior, repetir, entonces, nuestra sociedad tiene una Carta Magna, por eso se llama Carta Magna, que hace, digamos, el gran acuerdo entre los argentinos. El gran acuerdo legal, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que contiene esa Constitución.
El otro punto es el siguiente. Es decir, cuando la Corte Suprema, aquella, no esta, la del 2005, el 14 de junio del 2005, ¿sí? Declara que son constitucionales, que es constitucional la ley de anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿sí? Ese es probablemente el acto fundador del conjunto de políticas, ¿sí?, que luego se van a desarrollar. Ese enorme acto que está simbolizado por el momento en el cual, ¿se acuerdan?, en el cual Néstor le pide al jefe del ejército, el general Bendini, que baje el retrato de los comandantes, ¿sí? Esa foto fantástica donde está Néstor y el general Bendini sube y baja, se sube a algo y baja el retrato de Videla, ¿no? Son, digamos, columnas, ¿sí? Son columnas, son momentos fundamentales que sostienen el conjunto. O sea, si Néstor no se hubiera decidido en ese momento, con el enorme acompañamiento de Cristina, si no se hubiera decidido en ese momento a llevar a fondo los juicios empezados por Alfonsín, pero interrumpidos, ¿sí?, por las leyes de obediencia debida y punto final, es decir, si no hubiera tomado esa resolución Néstor, probablemente no se hubiera podido llevar adelante el conjunto de leyes que hacen y harán, hacen a nuestra vida, que hacen a una vida, digamos, democrática. La palabra democrática tiene, es como para detenerse, la palabra democrática, y yo, para no detenerme demasiado, voy a decir que no es, la democracia es adjetivada generalmente, y en todo caso, cuando diga democracia, voy a estar diciendo democracia con justicia social, que la democracia es democracia cuando lo es con justicia social. Entonces, el conjunto de leyes democráticas, es decir, que marcaron fuertemente el periodo kirchnerista, en realidad yo creo que se sostienen, ¿sí?, sobre ese extraordinario hecho. Por eso, cuando leía ayer y escuchaba que algunos medios de comunicación llegaban a decir que en Uruguay, que Uruguay es un país superior a la Argentina porque se habían reunido había un gran acto en contra, ¿no?, del aniversario, por el aniversario del golpe de Estado, pero de eso han pasado 40 y pico años, y realmente no se han llevado adelante juicios como se llevaron y se llevan a cabo en la Argentina. Es decir, no se ha ido a fondo, y yo creo, y permítanme que lo diga, no puedo dejar de decirlo, además en un día como hoy, que a mí también me recuerda la vuelta de Perón, no puedo dejar de decir, es decir, que lo que mencionaba Claudia respecto a Milagro Sala, este espanto, este hecho realmente de crueldad inimaginable con lo que está pasando en estos días, lo que le está haciendo Morales, y es Morales y Larreta y el resto, y Bullrich, etcétera, todos los que están convalidados para hacer una cosa así. Entonces no puedo dejar de decir que lo de Milagro Sala es justamente como un enfrentamiento a ese acto maravilloso de Néstor, ¿sí?, ese de llevar adelante, de impulsar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Este es un piso, este es un piso,
Y a partir de entonces es que, hay una política sobre la cual yo me voy a referir, como les dije antes, voy a referir aspectos, ¿sí? que algunos no son directamente cuestiones de educación, pero sí que son condiciones para llevar adelante una reforma democrática. Diciéndoles de todas maneras que yo creo que no hemos ido totalmente a fondo, que hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, pero sí me voy a referir a las diferentes leyes, porque me parece que el hecho de que la política kirchnerista, y cuando digo kirchnerista me estoy refiriendo tanto al gobierno de Néstor como a los dos gobiernos de Cristina, y en parte, no totalmente, pero sí en parte sí, ya no voy a decir kirchnerista, voy a decir del Frente de Todos, algunas cosas de que ha continuado el gobierno actual. Entonces, decía que el hecho de que, sobre todo durante los gobiernos kirchneristas, se hayan dictado leyes, es muy importante, porque muchas veces hay gobiernos que pasan con algunas políticas que pueden ser políticas interesantes, que pueden ser políticas, pero que no, pero que hay habiendo una resistencia a sellarlas, ¿sí? A instalarlas, ¿sí? Desde el punto de vista legal. Entonces alguien puede decir, bueno, pero total las leyes nadie las cumple, y esto no es exactamente así. No es exactamente así. O sea, tampoco es cierto que una ley impacte directamente sobre las situaciones reales. Tampoco eso es cierto, ¿no? Sino que entre la imaginación, la elaboración, la discusión, la llevada a cabo de la sanción de una ley, ¿sí? Y la aplicación plena de esa ley, siempre media la política. Siempre lo que media es la política, procesos educativos muy importantes, ¿sí? Yo voy a dar algunos ejemplos. Entonces, la última ley que voy a tomar, las últimas dos que voy a tomar van a ser las dos grandes leyes de educación, la 26.206 y la modificatoria de la Ley de Educación Superior. Estas son las que voy a tomar y me voy a detener hacia el final. Pero quiero decirles, es decir, que hay otras leyes, ¿sí? No las digo en orden cronológico, sino las voy mencionando como los demás sostenes de esta política, ¿sí? En primer lugar, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 26.061. Ven que empieza a aparecer el 26.000, ¿sí? Es decir, que nos da un orden, además, de cuándo fueron emitidas esas leyes. Por eso acordémonos siempre del 26.000. Es decir, que el 26.000 de las leyes argentinas lo es de la justicia social. Luego, digamos, tenemos la ley de... Estoy buscando, lo que estaba buscando era un orden cronológico, pero bueno, no. Del 2006 tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es un muy buen ejemplo de lo que decía antes, en el sentido de la dificultad que hay cuando se dicta una ley para que la ley se vuelva a aplicar. Esto todos ustedes lo conocen. Ustedes saben que realmente es una lucha permanente. La Ley de Educación Sexual Integral es un cambio cultural muy, muy importante que trasciende a las escuelas, y que llega a las comunidades. Entonces, hay muchísimos ejemplos, es decir, de
familias que se oponen, familias que la requieren, ¿sí? Adolescentes que las discuten, adolescentes que reclaman por qué en mi escuela no se aplica, escuelas donde se aplican, es bueno. Esto es simplemente, o no tan simplemente, porque el cambio cultural que implica es enorme. Y ese cambio cultural también, fíjense, hace a el ponerle en palabras, el tomar conciencia, el hacerse cargo de hechos que existen en la sociedad. La Ley de Educación Sexual Integral no es que plantee algo que está fuera de las conductas sociales, ¿no? O que sea de alguna manera subversiva respecto a, ¿sí? Es decir, las modalidades, yo diría, normales de comportamiento de las personas, sino que al contrario, es como una ley antihipocresía, es como una ley, ¿sí?, que permite ordenar entonces, que permite que las personas, ¿sí?, hagan acuerdos. Miren, leí hace poco un artículo muy bueno de una antropóloga joven, muy joven, que habla de cómo, el artículo es sobre cómo los adolescentes, los jóvenes, jóvenes de 20 y algo años, los jóvenes autoperciben su sexualidad, ¿no? Su vínculo sexual, sus vínculos, cómo los autoperciben. Y es de una seriedad. Lo que me asombró, sobre todo, es que lo que subrayan son los acuerdos. Hacen acuerdos, acordamos tal tipo de vínculo, ¿sí? Es decir, entonces me asombró, porque entonces resulta que la Ley de Educación Sexual Integral no desordena, sino que ordena, no desorganiza, sino que organiza. Les doy otro ejemplo, que es la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. ¿Qué es esto? Es una ley del 2011, esta es otra ley 26.000, que lo que establece es que el Estado, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, tienen la obligación de garantizar el acceso a todos los niveles y modalidades de la educación por parte de las personas privadas de la libertad. O sea que cualquier persona, ¿sí?, que esté en cualquier lugar donde se priva de la libertad, una comisaría, un penal, en cualquier lugar, tiene acceso al conjunto y el Estado tiene obligación de proporcionarlo. Ustedes saben que cuando esta ley se dictó, inmediatamente hubo varios jueces que se opusieron, que la declaraban inconstitucional. La declararon inconstitucional porque la ley lo que incluye es que, habiendo cursado niveles enteros, fíjense lo digo, niveles enteros, primario, secundario, universitario, que hay muchos presos que tienen títulos universitarios, posgrados, ¿sí?, con un nivel entero se rebajan, no tiempos de la pena, sino del cumplimiento de la pena. ¿Pero cuánto? Meses. Es decir, que alguien que ha cursado una carrera universitaria puede llegar a tener 6 meses menos de prisión. Bueno, esto para una persona que está detenida es muy importante, ¿no? Pero hubo jueces, ¿sí?, que se opusieron, y ahora todavía, a tantos años, ¿sí?, hay jueces que se hacen los distraídos. O sea, ya no hay quien se oponga y la Corte Suprema no pudo declararla inconstitucional, pero hay que seguir una política, ¿m? Y depende muchísimo de la política nacional, de la política provincial, ¿sí?, que esta ley se pueda aplicar, porque depende de a quién nombran jefe de policía o quién está a cargo de la seguridad. Con lo cual, digamos, si nos ponemos a ver provincia por provincia, vamos a encontrar diferencias y vamos a ver cómo esta ley pudo ser impulsada de uno de los gobiernos kirchneristas, ¿sí? De hecho, cuando se dicta la ley, quien estaba en ese cargo, en ese momento, no me acuerdo el nombre,
de los penales, el jefe director de penales, inmediatamente hizo un estatuto para los penales acorde a la ley, inmediatamente, ¿sí? Cuando cambió el gobierno, después en el 2015, cambiaron al director, cambiaron el estatuto, ¿sí? Con lo cual no basta la ley, hace falta una política detrás, ¿no? Voy a dar algún ejemplo más antes de entrar a las leyes de educación, porque si no me va a pasar muchísimo del tiempo que quería hablar, ¿no? Es decir, fíjense, en el 2003, ¿sí? En el 2003, la ley de prohibición en establecimientos de educación pública de impedir la prosecución normal de estudios a alumnas embarazadas o madres en el periodo de lactancia. Esa es una 25.000, esa es precursora, ¿sí? O la 26.892, la ley de convivencia escolar, la ley anti-bullying. Es una ley importantísima, porque si un concepto central de la política kirchnerista fue el de inclusión, y no solo inclusión educativa, inclusión de el conjunto de los habitantes, como dice la Constitución, el preámbulo de la Constitución, habitantes del suelo argentino, ¿sí? La inclusión en el conjunto de la vida de la nación. Entonces, la ley anti-bullying es una ley que está señalando que hay mecanismos instalados, ¿sí? Muchos de esos son casi automáticos, son parte de la cultura, ¿sí? El denigrar al otro, el decir desde el negrito hasta el de la silla de ruedas, ¿sí? Desde aquella chica, ¿sí? Despectivamente, es decir, hasta aquel que el repetidor, ¿sí? ¿Viste? Ese que es un repetidor. El repetidor es una figura de discriminación muy importante en la escuela. Es decir, todos seguramente pensamos que la repetición es algo natural, en el sentido de que ¿cómo no va a haber repetición en la escuela? Acuérdense cuando en la provincia de Buenos Aires se empezó, nuestro gobierno empezó a discutir. Yo me acuerdo en el año ya, en 2006, 2007, empezamos a discutir el tema de la repetición. Es decir, ¿por qué un chico que aprobó 10 materias y no aprobó 3 tiene que cursar las 10 y repetir, cambiar de grupo, perder a sus amigos, ser castigado, ser considerado un repetidor? Vos sos un repetidor. Entonces, es decir, en este aula, a ver, todos los repetidores se ponen de ese lado. Esto es estigmatizador, digamos, habilita el bullying, etc. Bueno, entonces, podría seguir con una cantidad, ¿sí? Es decir, de leyes, de normas, de resoluciones que se han ido tomando y que hacen a una estructura de derechos, ¿sí? Que hacen que bajan, es decir, el conjunto de derechos y garantías establecidos en la Constitución lo bajan a niveles, sí, más específicos. Pero quiero hablar de la Ley de Educación Nacional y la ley y la reforma de la Ley de Educación Superior, la modificatoria. En primer lugar, en el 2006, ¿sí? Se lleva a cabo una gran discusión, hay una gran consulta nacional, una nacional y una en la provincia de Buenos Aires, que, como ustedes saben, tiene casi el 45% de la educación nacional está en la provincia de Buenos Aires, entre el 40 y el 45%. Depende de las estadísticas, pero está en la provincia de Buenos Aires y además es la que impulsa, ¿no? Lo cual no quiere decir que las otras provincias no tengan sus políticas, sus
fuertes políticas educativas, hay provincias que han hecho cambios muy interesantes, no me puedo detener ahora, solo les digo que a partir de una investigación que se está haciendo en CETERA, encontramos que hay políticas muy interesantes en provincias, pero en provincias que tienen una concepción nacional, popular, en esas provincias. Y la diferencia con provincias como Mendoza o Jujuy es muy fuerte, ¿eh? En concepciones educativas, en aplicación de políticas, etc. Bueno, la ley 26.206 es la ley nacional. Y esta ley, que yo creo que tiene que ser leída por lo menos una vez por todo aquel que tiene algo que ver con la educación, no solo por los docentes, es decir, porque contiene derechos de los docentes, derechos de los alumnos, ¿sí? Porque contiene una estructura del sistema, porque es una ley que al mismo tiempo garantiza la unidad nacional del sistema y el federalismo. Este es un punto muy delicado. Esto daría como para hablar de federalismo, y en particular de federalismo en educación, realmente daría como para no una, sino muchas reuniones. El tema de la relación entre la nación y las provincias no es fácil. Fíjense que durante el gobierno de Menem se dictó en 1993, ¿no? Se dictó la ley de transferencia por la cual el sistema educativo nacional fue, digamos, dividido en tantas partes como provincias. Hoy tenemos un sistema por provincia y en realidad el sistema educativo nacional tiene insuficientes órganos que lo sustentan. Un órgano que lo sustenta y que la ley 26.206 del 2006, la actual, la ley hecha durante el kirchnerismo, ha reforzado es el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de los ministros de educación de todas las provincias. Ahora, esa reunión se puede hacer o no. El ministro de Educación de la Nación puede, aunque tiene la obligación de convocar al Consejo Federal, puede hacerlo o no. Y de nuevo, media la política, ¿sí? Es decir, imagínenselo a Milei, ¿sí?, convocando a discutir de igual a igual, es decir, con los ministros de las provincias, ¿sí? Es decir, durante todo el kirchnerismo, ¿sí?, se realizaron regularmente. Y es decir, no, en realidad voy a decir las cosas como son, nunca más se pudo interrumpir la reunión, ¿no?, ni siquiera durante el macrismo, se pudo interrumpir el funcionamiento del Consejo Federal de Educación. Y ahí se toman acuerdos. Y durante la pandemia, ¿sí?, por suerte, se siguió reuniendo el Consejo Federal de Educación, porque hizo las adecuaciones necesarias de los contenidos. Y el Consejo Federal de Educación se ocupa, todo esto está mediado por las políticas provinciales, por supuesto, por circunstancias particulares, pero el Consejo Federal de Educación, entre otras cosas, se ocupa de que los contenidos básicos que se han acordado sean aplicados en todas las provincias. Por ejemplo, el Consejo Federal de Educación se ocupa de que la ley de educación sexual integral sea aplicada. Y ahora tienen a cargo, ¿sí?, gran problema, la aplicación de otra ley, que es la ley para la implementación de la educación ambiental integral, ¿sí? Esa es 27.621. Esa ley, ¿sí?, impulsada muy impulsada por el ministro el ministro de Medio Ambiente, es una ley que
cuesta mucho trabajo aplicar, muchísimo trabajo, y en donde el Consejo Federal de Educación tiene una responsabilidad, porque fíjense que para aplicarla necesitan, ¿sí?, enfrentarse a grandes poderes. ¿Cómo aplicar la ley de educación, ¿sí?, ambiental, en lugares donde hay poderosos, ¿sí?, poderes, hay gran concentración de poderes vinculados con la minería, por ejemplo, o vinculados con los agrotóxicos. Entonces, el Consejo Federal de Educación es un lugar donde deben discutirse esas políticas. Y ese es un sostén del sistema educativo nacional. Quiero decirles que otro sostén ha sido siempre la CETERA. Es decir, el hecho de que haya una confederación nacional de educadores en los peores momentos, en los peores momentos del menemismo, donde se veía venir abajo el sistema educativo, ese donde no veíamos un sistema educativo nacional, y por supuesto del macrismo, ahí la CETERA tuvo un rol muy importante que naturalmente no puedo desarrollar en este momento. Entonces subrayé la ley 26.206, ley de educación nacional, y finalmente voy a mencionar la ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de la educación superior. La primera ley de educación superior de la Argentina, ¿sí?, se dicta durante el gobierno de Menem en 1995. Esa ley tiene un aspecto muy positivo y muy importante, que es que estructura un sistema nacional, ¿sí? Por primera vez se está pensando y se estructura un sistema nacional de educación superior. Ya no son universidades, ¿sí?, que no tienen vinculación entre sí, sino que se está pensando en un sistema. Sostiene además, esa ley además sostiene todavía sostiene, digamos, la gratuidad de la educación superior, pero deja algunas puertas abiertas como para la implementación del arancel en algún momento, ¿sí? Y crea algunos órganos interiores del sistema de educación superior que lo organizan, o como la CONEAU, que es un órgano que evalúa a las universidades. Entonces, esta ley tiene algunos aspectos positivos, pero deja puertas abiertas como para que, sobre todo durante el gobierno de Macri, es decir, se avance a algo que es obsesión del Banco Mundial y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo el Banco Mundial, es obsesión, y obsesión de la derecha, que es que la educación superior sea arancelada, que haya que pagar. Que por cierto, yo me acuerdo, siendo presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica en el 2000, de haber discutido con delegados del Banco Mundial que venían a hablar con los diputados. Ellos decían en ese momento que el arancel debía ser, el arancel universal de la educación superior debía ser $100 mensuales, ¿sí? Esto fue un poquito antes, porque todavía era $1, $1, ¿sí? Entonces, pasaron los años y siguen siendo para ellos $100 mensuales. Eso es lo que para ellos, lo mínimo, el piso de lo que debería pagar cada uno que está en una universidad estudiando. En el 2015, ya el 15 de noviembre del 2015, se aprobó en el Congreso de la Nación esta ley que modifica a la ley de 1995. No llegamos a dictar una nueva ley de educación superior, eso deberíamos hacer en el próximo gobierno, pero sí logramos el modificar
las leyes sí se pueden modificar con otra ley. Una ley se modifica con otra ley. La Constitución se modifica con otra constituyente, ¿sí? Lo modifica otra asamblea constituyente, pero una ley se modifica con otra ley. Y entonces quedó establecido que la educación superior en la Argentina es gratuita, ¿no? Hasta el nivel de licenciatura, ¿no? Es gratuita, que no puede haber restricciones al ingreso. Todo habitante, digo habitante a propósito, ¿no? Puesto que hoy está diciendo Patricia Bullrich que las universidades argentinas están llenas de extranjeros, dice. Y ahí salieron a contestarle que las universidades públicas argentinas tienen un 4% de extranjeros y qué suerte, ojalá haya más, y que las privadas tienen un 5% de extranjeros. Me parece que tiene un ataque nacionalista, Patricia Bullrich. Medio extraño, pero tiene un ataque. No, lo de ataque no es extraño, lo de nacionalista es lo extraño. Entonces, digamos, la modificatoria establece que todos los habitantes de la Argentina tienen derecho a la educación superior, a ingresar a la educación superior, a cursarla, ¿sí? Y que deben implementarse mecanismos para ayudarles, para que aquellos que llegan con conocimientos insuficientes en un área determinada, que requieren, es decir, que deben ser acompañados. No es que simplemente entran de cualquier manera, como dice la derecha, sino que deben ser acompañados. Y también establece esta ley que no se pueden establecer convenios entre las universidades nacionales y organismos, ¿sí? Es decir, mercantiles, del mundo mercantil, para decirlo muy rápidamente, ¿sí? O sea, no es posible hacer, digamos, concesiones y ventas de aspectos de la vida universitaria a corporaciones. No es posible. Bueno, esta ley está vigente. Esta ley está vigente. Va a haber que hacer mucho esfuerzo para sostenerla, porque los grandes poderes, por supuesto, que están en contra. Las universidades privadas están avanzando en la Argentina de una manera realmente muy preocupante, y el mercado, que mencionábamos al principio de la conversación, ¿sí? El mercado está tomando espacios enteros de las universidades públicas. Con lo cual, digamos, hace falta política, hace falta fuertes políticas, hace falta que en nuestro próximo gobierno, que va a ser el próximo, ¿sí?, haya políticas que sustenten, es decir, aquella legalidad que fue tan inteligentemente, sí, instalada en la década menemista. Bueno, muchas gracias, ahora los escucho. Dije Muy menemista, perdón. Kirchnerista. Es que me No, pero quedé pensando, les explico de dónde venía el lapsus. El lapsus vino de que me quedé pensando, ¿sí? Cómo hace falta dictar una nueva ley de educación superior. ¿Y cómo no llegamos? Porque la modificatoria toma algunos aspectos, pero hay otros aspectos que siguen funcionando de aquella ley del 95 que tenemos que modificar, ¿sí? Entonces, sustentemos la legislación kirchnerista. Muchas gracias. gracias a vos, Adriana. Un placer, como siempre, escucharte. Y te cuento que en el chat hay muchísimos comentarios. También cada uno, vos lo podrás ir leyendo, cada uno fue poniendo sus propias elecciones y selecciones de leyes. Yo incluso ahí les recordé que el material de lectura es un libro de mi autoría que se llama 10 años del Proyecto Nacional, las leyes que marcaron las historias, porque coincido en tu hipótesis de que un proyecto tiene que dejar un anclaje en leyes. Y por eso me ocupé de buscar las leyes que anclaron la década ganada. Pero también esto que vos repetiste recurrentemente en tu intervención de recién, que es
hace falta política, es decir, las leyes no alcanzan, las leyes no suceden por sí solas. Hiciste un excelente ejemplo con el estatuto referido al servicio penitenciario. Las leyes necesitan después tener un sustento en la política, hace falta política. Así que gracias por esa hipótesis. Yo no sé si hay alguna pregunta puntual, me gustaría ahora, ahí ya veo una de Omar Sedano, digo, porque los comentarios ahora Diana los va a poder ir leyendo. Hubo comentarios sobre otras leyes, hubo comentarios referidos a la situación en Jujuy, comentarios referidos a la Constitución. Concretamente, bueno, Ivana valora este debate en torno a la educación y lo nombra también recurso estratégico, como al litio. Esto me parece muy interesante del comentario de Ivana, pero lo que voy a hacer solamente es comentar las preguntas. Si me ayudas, Lorena, si hay alguna que se me escapa. Empecemos por la de Omar Sedano, que pregunta: ¿qué pasa con la relación con las corporaciones y las V corta T? La verdad que no sé qué es V corta T, capaz que Adriana sabe, si no Omar lo pondrá. A ver, a ver, Claudia, hay algo que no oí. La pregunta de Omar Sedano es: ¿qué pasa con la relación con las corporaciones y las VT, unidades de vinculación tecnológica? Ah, ¿Mm? no. No, en detalle no te puedo contestar Bien, sobre las UET, ya sé que son, pero no te puedo contestar en detalle. Lo que sí es que digo, ese es un punto muy delicado, porque la cuestión no es tener un sistema educativo, tener universidades recortadas de la realidad, y vivimos en el capitalismo. Vivimos en el capitalismo. Entonces, ¿cómo se hace para vivir en el capitalismo y que las universidades no queden subsumidas a los intereses de las corporaciones, ¿no? O más específicamente, supongamos, estamos en una universidad determinada. Eh, ¿cómo se hace? Miren, les doy otro ejemplo, porque es el que tengo en la cabeza. Ayer estaba en una prepaga, ¿no? Estaba esperando un médico y veía la cantidad de tercerizaciones que había ahí. Era impresionante la cantidad de tercerizaciones. Y además veía cómo trabajaba la empleada que recibía a la gente. Había en ese momento, no sé, 100 personas. Una muy, muy buena prepaga. Bueno, había 100 personas en un lugar chiquito. Y de repente pensé esto: esta persona que está atendiendo, que es una sola, no sé cómo hace para llegar al final del día, pero seguro es fácilmente reemplazable por la inteligencia artificial. Le ponen una máquina ahí, ¿y qué va a hacer ella, no? Me quedé todo el día pensando en eso. Pero bueno, me quedé pensando qué va a hacer, me quedé pensando en que hay muchas cosas que podría hacer y que feliz podría ser, que por qué no puede ser feliz bailando, pintando, contemplando, leyendo, militando, etc. Pero el punto es que lo que estaba viendo ahí es cómo puede hacer una institución pública, porque el lugar donde la prepaga esa es una universidad al mismo tiempo. Entonces pensaba, ¿cómo puede hacer esta universidad, ¿sí? O su instituto universitario? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el punto en el cual, ¿sí? Es decir, las corporaciones a las cuales, dada la compleja vida social, el complejo mundo de la tecnología, etcétera, se hace casi imprescindible que haga convenios con empresas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Entonces, bueno, ahí voy a volver a la política. Ahí el muy punto es, bien. ¿en dónde nos paramos? ¿En dónde se para la universidad?
cuando hace un convenio con una corporación. Así es. Sí, ayer hablaba Federico Nasif, referido al litio, acerca de la decisión soberana. Nunca perder la decisión soberana. El 51% de las acciones en empresas mixtas va muy en esta línea, ¿no? Te hago las 3 preguntitas juntas, si te parece. Con esas 3 preguntas, la idea sería que vos pudieras hacer un redondeo final y luego vamos a pasar a un trabajo grupal al cual te invitamos. O sea, vos estarías en alguno de los grupos, que va a ser un grupo privilegiado, pero como es por sorteo, tocará donde tocará que esté Adriana, ¿eh? O sea, es arbitrario, la inteligencia artificial nos divide en grupos, Adriana. Pero antes de pasar a grupos, acá Natalia comenta que la asignación universal por hijo también fue y es un gran aporte a la educación, todos coincidimos con eso. Pero te hacen 3 preguntas, vamos a elegir aquí. Dice, ¿hay alguna funcionaria que se queja de que ya el Ministerio Nacional no tenga servicios educativos directos, ¿no? Escuelas en forma directa, y que eso la debilita en la toma de decisiones? ¿Esto es así, no? ¿Le trae alguna dificultad no tener servicios directos? ¿Puedes La otra, repetir, Claudia? sí. Hay un delay en el... Me llega un poco Ah, tarde, sí, en el me sonido. voy a poner voy a detener video a ver si me escuchás Decímelo mejor. más despacio. Sí, me detuve el video a ver si te llega mejor. Hay personas que se han quejado de que el Así. Ministerio Nacional no tenga servicios educativos directos. El Ministerio de Educación Nacional, si esto Sí, dificulta, si esto dificulta la política educativa nacional. sí, La otra pregunta es, ¿cuáles son las 2 o 3 decisiones en educación de los primeros 100 días de nuestro futuro gobierno? sí, Y después el tema de la propiedad intelectual, de la generación de conocimientos y patentes que en realidad debieran quedar en las universidades. Así sí, que, si te parece, bueno, sí. con estos 3 comentarios, esperamos tu devolución como una suerte de cierre de esta primera parte. Perfecto. Sí, el que el Ministerio Nacional tenga servicios directos, sí, hay algunos servicios directos que tiene, como la capacitación docente, que no quita que las provincias tengan a su vez sus propios programas de capacitación docente. Ahora, yo creo que algunos servicios directos tiene que tener, pero que básicamente ya, digamos, está instalado un sistema sobre la base de las provincias. El problema es que no puede haber un sistema distinto por provincia, ¿no? Una cosa es que haya una estructura educativa provincial y que haya una política educativa especificada para la provincia. Y otra cosa es que haya 25 sistemas. Tenemos un sistema nacional y 24 sistemas que en realidad, si quieren, hacen lo que quieren. Si quieren, hacen lo que quieren, ¿no? Es decir, pero eso es un problema político, ¿no? La ley 26.206 no habilita que cada uno haga lo que quiere, ¿no? Y por eso insistí tanto en las leyes nacionales. Después, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, hay una serie de leyes muy, muy importantes que son de aplicación provincial, ¿no? Pero que son coherentes con las leyes nacionales. Entonces, digamos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los servicios directos del Ministerio de Educación de la Nación, pero sí tiene que haber algunos que son servicios directos. Y de la formación docente no me cabe la menor duda de que tiene que ser nacional, ¿no? Después, lo que agregue cada provincia está bien. Una cosa es lo que agregue y otra cosa es la gran línea, la gran línea de formación, ¿no? Las decisiones de los primeros 100 días es un poco difícil que las pueda decir así, ¿no? Pero sin duda, una es, digamos, poner al día el salario docente. Es decir, esta es una primera decisión, y de hecho es la primera decisión que toma Néstor cuando asume en el 2003, cuando se va con Filmus a Entre Ríos y arregla el tema salarial docente.
Esta es la primera, sin duda. ¿Sí? Eh, el- y después, nada, tengo muchas en la cabeza, no sé, es decir, me parece que hay una muy cara, a ver, sobre la cual hay una discusión sobre si es o no es muy cara, que es la unificación del cargo docente. ¿Mm? Lo que pasa es que me quedé pensando, porque si bien yo creo que en importancia es la segunda medida, y sobre todo en secundaria, ¿sí? No es que se pueda llevar adelante en todo el país de un día para otro, pero sí me parece que instalarla como política y poner un plazo para su cumplimiento es muy importante. Después, digamos, eh, el, el garantizar la comida, ¿no? Estoy hablando de los próximos 100 días del próximo gobierno. Garantizar la alimentación de los chicos. Esas son 3 medidas fundamentales, ¿no? Bueno, respecto al tema patentes, no tengo mucho para decir, salvo que efectivamente es una locura que las universidades pierdan pierdan las patentes propias, ¿sí? Que deberían ser propias, y que las patentes queden en manos de las empresas, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con el tema de las unidades de vinculación tecnológica, ¿no? Tiene que ver, es todo otro tema, ¿no? Pero sí, el tema de las patentes es un tema de la Argentina, es un tema de soberanía. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. La verdad que todo muy claro. No sé, Lorena, si me estoy perdiendo alguna pregunta antes de hacer el comentario final. No, quizá tengo mala conexión, así que entra y sale, pero no sé si lo comentaron, uno de los aportes en el chat tiene que ver con la AUH y la incidencia en la educación. En relación a las leyes, también la ley de matrimonio igualitario mencionaron en el chat y de identidad de género. Y después, bueno, hay ahora un último aporte que tiene que ver con lo que está pasando en Jujuy respecto de la lucha también de los docentes y esto que estamos hablando en relación al salario digno, a la remuneración. Y bueno, no, sí, quizás yo quisiera por ahí aportar que en realidad hoy, lamentablemente hoy las escuelas también se están corriendo de este rol pedagógico y por lo menos en Neuquén. Ahí se Creo que fue. sí, creo que la perdimos. Es lo que ella decía, que tenía baja conexión. Bueno, en cualquier momento aparece y me va a interrumpir, pero Hola. ahora, a ver. Sí, el comentario de Neuquén no lo llegamos a escuchar, Lorena. En todo caso, si te bajas el video, capaz lo escuchamos. O, Sí, no, sí, es un simple aporte que creo que pasa en todas las provincias, después de la pandemia se acentuó que las escuelas en esta situación de precariedad que tenemos empiezan a ocuparse de otras tareas que no necesariamente son las pedagógicas y tiene que ver, por un lado, con la alimentación, chicos que llegan con hambre y el rol de la escuela empieza a ser de asistencia y de cuidado y de alimentación a las infancias, y por otro lado, las escuelas en un rol de mantenimiento de la infraestructura escolar, que después de la pandemia se acentuó, los problemas de las instalaciones de los servicios y demás, y tenemos docentes que tienen que estar atrás de las instalaciones de gas, de luz, además de la alimentación, y dejando de lado todo esto que tiene que ver con lo pedagógico y con la posibilidad de enseñar. no sé si querés comentar algo sobre esto, Adriana, si no yo ya... Sí, el tema alimentario, el tema en general del equipo de los chicos en una reunión de ayer, del jueves, que tuvimos desde CETERA con docentes de todo el país, aparecía el tema de los docentes comprando zapatillas para que los chicos puedan ir a la escuela, los docentes comprando cuadernos y lápices. Es Bien, una cosa, es muy fuerte, ¿eh? Y el tema alimentación, ¿no? Es muy fuerte. bien. Gracias, Adriana. Gracias. Hay muchísimos agradecimientos en el chat. Después lo grabamos al chat, así que te lo podemos mandar.
Perfecto. Muchos agradecimientos, comentarios, han estado todos súper atentos y atentas a tu charla. No se la pierdan, Adriana, escritora, ese es mi aviso. No se pierdan sus textos, sus artículos, y no se pierdan a Antón Makarenko, el pedagogo que conocí, gracias Adriana, el gran pedagogo ruso. Bien, dicho esto, les comento cuál es la idea. Ahora nos vamos, Mari, mágicamente, como hace ella, ahí no hay inteligencia artificial, hay inteligencia de Mari Kobrak, con tecnología, nos va a dividir en 3 grupos. Y la consigna que vamos a tener hasta las 12 del mediodía, que es nuestra clase, es ¿qué política pública de la década ganada ha atravesado tu vida y la ha transformado? De tal manera que los moderadores y los comentaristas que estén en cada grupo puedan hacer un mapeo con ustedes sobre estas políticas.